también trabajando, pero pendiente. ¿Listo? Claro que sí, muchas gracias. Sí, esperamos unos minuticos a que ya lleguen los profes y vamos configurando, vamos esperando ahí para hacer la presentación, porque empezamos con una intervención de Edison Castro, Alejandro Mora, que es el asesor de planeación de la universidad, y que tiene pues como algunos elementos que quiere compartir con nosotros. Buenos días, profe Viviana Cardona. Alejandro Mora. Buenos días. Estamos aquí esperando por unos minutos. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pasó, me alegra Alejandro? mucho. Estamos esperando acá unos minuticos. ¿Sí? Pero por una luxación, ¿o qué? Profe Jaime dejó, si puede cerrar el micrófono, profe Jaime, mientras estamos acá esperando un ratico. Listo, perfecto. Profesor Aníbal, ya llegó también. Profesor Carlos Eduardo, muy cumplido también en este espacio, casi cuando Siempre, Carlos, eso mejor dicho. Hola, muy buenos días a todos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verlos nuevamente. Estoy muy contento porque esta semana que estuve en la universidad veo ya mucha actividad en la U. Sí. Anoche estuve como hasta las 6:30 y la universidad es diferente, con la gente. Realmente, pues, la universidad es muy bonita y las instalaciones están hermosas, pero definitivamente, pues, la vida y la gente es la que hace esto. La que llena, exactamente. Así es. Bueno. Qué rico, Carlos. Karen, Estela, Rubén, qué bueno tenerlos por acá. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Es un gusto compartir con ustedes ¿Qué te está nuevamente. impidiendo? ¿Cómo es el dolor? ¿En qué momento te da? Jaime, también está De modelo. Estamos escuchando ahí de fondo la consulta. Eso está bien, eso está bien. Pero bueno, nunca más se te volvió a luchar. no, cuando yo creo que pues ahí ya van llegando los profes. Si quieres esperamos ¿Cuántos años hace eso más o menos? cuántos minutos más que tú creas conveniente para... Yo creo que ya, sí, espérate, digámosle al profesor Jaime que pueda cerrar el micrófono. Hola, Jaime. Bueno, muy bien. Yo no sé al profesor Edison si él de pronto en este momento puede dar el saludito y arrancamos, ¿cierto? Sí. Bueno, profe, mientras que Edison está aquí porque... No, aquí estoy, profe. Ah, bueno, listo. Dale. Bueno, no, pues muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno ver la presencia de muchos profes acá el día de hoy. También agradezco mucho a la Dirección de Docencia por gestionar y por convocar a los profes que nos puedan acompañar. Creo que pues nosotros ya nos hemos vuelto muy amigables, muy familiares, muy cotidianos estos espacios de encuentros virtuales, pero justamente pues hoy lo que nos convoca un poco es el reto de cómo vamos a pensar el retorno de nuevo a la universidad. Entonces, pues la iniciativa de la Dirección de Docencia de invitarnos a este espacio es contarles un poco en qué estamos en la universidad, en términos de la logística de la organización de las aulas, de las inversiones en infraestructura que hemos hecho, de también la parte de tecnología, el acompañamiento tecnológico que tenemos. Entonces, les quería comentar, profes, primero como datos que a veces generalidades o curiosidades más bien que a veces uno no las tiene en cuenta. En la universidad tenemos 98 espacios destinados para asistir las clases. Entre ellos están los salones de clases magistrales, los laboratorios de ingenierías y salas de sistema. Tenemos, además de eso, pues los laboratorios clínicos, por decir así, en esta parte sobre todo médica. Y además de eso, los auditorios que tenemos disponibles en este momento. Entonces, en capacidad normal, por decirlo así, si todos fuéramos a estar dando clases en estos momentos en la universidad, tendríamos la posibilidad de atender 4.700, más o menos alrededor de 4.700, 4.800 estudiantes en simultáneo.
Pero ahora que se reduce el aforo, según la resolución 777 del Gobierno Nacional, donde dice que tenemos que guardar una distancia de 1 metro por 1 metro, pues en la universidad hicimos esa logística, organizamos los salones, las sillas dentro de los salones de manera que quedaran a esa distribución de 1 por 1, y eso nos reduce un poco la capacidad a más o menos 2.300 estudiantes en simultáneo. Y uno diría, ¿es suficiente? Pues maravilloso, porque casi que podemos atender 100 estudiantes en jornada nocturna, tenemos más o menos 1.800, 1.900, en jornada diurna tenemos 2.200, entonces uno diría, pues tenemos la capacidad de operar, pero ustedes dirán, ¿en dónde podemos y por qué la necesidad de sensibilizarlos a ustedes al respecto de esta preparación para el retorno? La dificultad la tenemos es en la asimetría del tamaño de los grupos y la capacidad de salones digamos, de alto aforo. Actualmente nosotros tenemos de los 50 salones que tenemos dotados actualmente con la tecnología para hacer alternancia, tenemos únicamente un 27% de esos salones con la capacidad de tener grupos de 30 o más estudiantes, entre 30 y 45 estudiantes. O sea, ya de entrada es un número muy reducido de estudiantes que podemos atender de grupos muy grandes. En principio en la logística. El resto más o menos son los salones que su aforo promedio es de 20 estudiantes. Entonces, me parece clave esto para que nosotros entendamos que es muy conveniente en los reportes que le hagamos a los directores de programa de cuántos estudiantes tenemos y cuando nos sea asignada el aula, verifiquemos que el aforo que define el aula es concordante con la convocatoria que hacemos con los estudiantes que van a venir a la universidad, para que no nos ocurra de pronto que llegan más estudiantes de la capacidad que tenemos en aforo y nos toque que dividir el grupo, entonces ahí empiezan de pronto las dificultades. Quiero comentarles de manera también amigable que es muy conveniente que si nosotros definimos que vamos a iniciar el proceso y tenemos unas fechas ya establecidas de iniciar el proceso, se hace la reserva del aula, muy conveniente, profes, que ustedes cumplan esa cita, pues por función de, digamos, del compromiso que hacemos con los estudiantes, pero también con la logística interna que hacemos en la universidad, porque es por ejemplo, lamentable cuando nos reservan un aula de esas aulas grandes que tenemos y al final no asiste el profesor, no asisten los estudiantes, de pronto llegan a un acuerdo diferente y nosotros nos quedamos con el aula reservada y no la podemos asignar, por ejemplo, para otro tipo de consideraciones. Vamos a aumentar la capacidad en 22 aulas más para alternancia. Vamos a quedar en la universidad con casi el 70%. Quedamos con 72 aulas, lo que equivale más o menos al 70% de nuestra capacidad para hacer alternancia en simultáneo. Y esto favorece un poco, pues que vamos digamos, como ampliar la cobertura, pero lamentablemente nos restringe la capacidad que tienen los salones, porque insisto, nuestros salones, guardando el distanciamiento de 1 metro por 1 metro y siguiendo todos digamos, lo de ley que nos obliga, es más o menos de un aforo promedio de 20 estudiantes por salón. Entonces, esto me parece bastante clave que lo tengan en cuenta. Lo anterior que les menciono es con respecto a la infraestructura y la capacidad instalada que tenemos en la universidad para atender a nuestros estudiantes. Tenemos 14 monitores aprobados en estos momentos, ahí se han vinculado 11, nos faltan todavía 3 monitores más por vincular, monitores de aulas. Yo entiendo que de pronto en principio hay unas dificultades porque uno, pues entender que no es lo mismo llegar acá, conectarme y arrancar mi clase. Ahorita hay una logística diferente en la que por supuesto necesitamos el compromiso de parte de ustedes de estar unos minutos antes, la paciencia también de entender que con las personas que tenemos en la logística de apertura de aulas, que quisiéramos acompañarlos, ojalá y tenerles todo dispuesto allí para cuando ustedes lleguen a sus clases, pero pues a veces los momentos de congestión y en horas pico, atender toda la universidad con las personas que tenemos que hacen el mayor esfuerzo, pues resulta un poco traumático y eso nos ha llevado de pronto a tener unos promedios de inicio más o menos con unos retrasos de 7 minutos. Es el promedio que lo hemos venido bajando. Realmente nos hemos esforzado un poco para responderles a ustedes oportunamente. Pero hay que recordar entonces que ahora la logística implica que yo tengo un monitor que me abre el aula, pero requerimos de su compromiso y de su solidaridad en el hecho de llegar y prender el computador, hacer todo ese proceso que requiere el ejercicio previo a empezar la clase, que digo es muy diferente a hacerlo como habitualmente lo hemos venido trabajando.
entendiendo que, que hay unas también asimetrías en tiempo, unas brechas en tiempo, mientras el estudiante que está sentado del otro lado en su casa, pues ya está conectado allí, estamos y desconoce un poco la logística de lo que está pasando en el salón mientras podemos arrancar, se puede empezar a angustiar un poco, a impacientar porque no iniciamos la clase todavía. De ahí la importancia de la comunicación que ustedes le den a los estudiantes, de explicarles todo este proceso en el que estamos. Nosotros estamos muy complacidos de ver la universidad nuevamente con una dinámica bien interesante de más o menos una asistencia promedio de 1.200 personas por día. Eso equivale más o menos, diría, a un 18% de lo que podríamos operar en presencialidad. Y la idea es que ahorita, a partir del 1 de septiembre, vamos a ir incrementando gradualmente esa asistencia de estudiantes, de personas que están viniendo diariamente a la universidad. Y esas personas pueden venir 1, 2, 3 veces y recordemos que tenemos un registro biométrico a la entrada a la universidad, que es fundamental también para entender un poco el aforo, lo que implica que tenemos registros de gente que se para al frente del biométrico, por decirlo así, de hasta 1.900 registros por día. O sea, eso ya nos marca una dinámica bien interesante, bien importante de lo que está pasando en la universidad en estos momentos. Por eso les decimos, aquí requerimos casi que volver a hacer un reaprendizaje de cómo funcionar en una circunstancia que no es la normalidad, pero que nos va gradualmente llevando como a esa cotidianidad, a esos encuentros presenciales que, pues, en los que uno tiene unos manejos de tiempo completamente diferentes. Y ahí es bien importante lo que digo, no es lo mismo arrancar una clase cuando yo me conecto, estoy con mis estudiantes y empezamos a interactuar y que rápidamente vamos al tema, a ahorita entender la lógica de los estudiantes que llegan al salón, se saludan entre ellos, los saludan a uno, por cualquier circunstancia se retrasa para empezar cuando tengo un porcentaje de estudiantes todavía del otro lado. Entonces, les decía que si bien hemos aumentado la cobertura de monitores, casi que estamos trabajando con lo que usualmente hemos trabajado en monitores en la universidad, entendiendo el proceso de acompañamiento y asistencia que implica la parte tecnológica, implica la logística del manejo de cámaras, fundamental en la parte de manejo de cámaras, entender que ahora somos un profesor con un doble rol, somos un profesor que además de eso debe coordinar con su monitor, el monitor que voluntariamente como estudiante nos va a hacer ese puente de estar recordándonos las preguntas y la interacción que están teniendo en el aula virtual, a la vez que estamos nosotros dirigiéndonos al público de estudiantes que están de manera presencial. Entonces, aquí creo que es fundamental eso, les insisto, la paciencia, la voluntad que ustedes tengan en estos momentos, la buena comunicación asertiva con los estudiantes para que ellos entiendan paulatinamente cómo es que vamos nosotros respondiendo a esa demanda potencial que tenemos ahorita de espacios, de tiempos, de personal que acompañe toda la logística allí. Me salgo un poquito del tema, pues entendiendo que hay una agenda también que se tiene acá, pero me parece conveniente mencionarla en estos momentos. Les vamos a pedir mucha paciencia durante estos días porque estamos en unas obras en la universidad con la remodelación de la cafetería central y esto puede generar algunas dificultades en ruidos, en polvo, en de pronto la incomodidad de uno, pues los sonidos que no faltan siempre dentro de los salones donde se generan retornos, donde hay eco, y si uno le suma esto, los ruidos externos, pues aquí tenemos esas dificultades. Es una obra que esperamos tener la lista para el 20 de septiembre, operando la cafetería con un molde de comidas realmente que estamos haciendo allí, con 3 locales de restaurante, cafetería, bueno, lo que normalmente se ofrece en un mall. Entonces, ahí pues fundamental entender esto, la paciencia que implique ello. Nosotros no queremos de ninguna manera interrumpir esa dinámica de presencialidad, pero yo pienso que aquí fundamental, el llamado a la conversación es cómo entre todos podemos construir y podemos adaptarnos a este ejercicio de retorno que aún nos llena de mucha incertidumbre a toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes como profesores. Adicionalmente, les quiero comentar que nosotros desde el año pasado, en diciembre, recibimos la certificación en operaciones bioseguras del ICONTEC, que es un reconocimiento que nos hace
un organismo como el ICONTEC, donde dice que cumplimos cabalmente todos los protocolos de bioseguridad para el manejo de la pandemia. Se han venido, por supuesto, relajando algunas medidas que anteriormente eran muy rígidas. Sin embargo, hay otras que son de estricto cumplimiento y ustedes como profesores son fundamentales en ese acompañamiento que nos hagan pedagógico con los estudiantes, de sensibilización en lo que tiene que ver con el uso del tapabocas. La lógica es que cuando yo ingreso al salón y como profesor me vuelvo casi que acudiente solidario, me vuelvo como no el vigilante, no el que controla, pero sí un buen acudiente, un buen ejemplo para mis estudiantes, y de allí que lo primero que yo debo verificar es que las ventanas estén abiertas para la circulación del aire, que los estudiantes guarden el distanciamiento como está previsto en la demarcación de las sillas, que cuando terminemos las clases procuremos que el salón quede con las sillas organizadas en esa logística de distanciamiento, porque pues para nosotros no tenemos la capacidad en estos momentos de una vez terminadas las clases pasar salón por salón otra vez a organizar las sillas. Fundamental que los estudiantes no ingieran alimentos en las clases en los momentos que estén en los salones, porque lo necesario es que no se quiten el tapabocas durante el momento que esté en el aula de clase. Yo entiendo que puede generar, no es lo mismo yo estar acá con ustedes del otro lado y hablando sin tapabocas a estar esforzándome por hablar 2 horas delante de unos estudiantes con el tapabocas puesto, y sabemos que es incómodo, pero fundamental, en la circulación del aire, que estén abiertas las ventanas, que los estudiantes guarden el distanciamiento y tengan bien puesto el tapabocas. Entonces, esa es como la recomendación general que les hago, porque nosotros pues nos interesa seguir siendo portadores de la certificación en operaciones bioseguras, nos interesa seguir cumpliendo con los protocolos estrictos de bioseguridad que nos propone el gobierno nacional. Nosotros hemos sido una universidad ejemplar diría yo, en la ciudad y en el eje cafetero, en el manejo que le hemos dado a esta estrategia de retorno y alternancia. Es un compromiso en el que a veces, profes, uno no entiende o no dimensiona más bien el alcance que tiene todo esto en digámoslo, un círculo virtuoso que implica traer nuestros estudiantes nuevamente, porque no solamente es la universidad, no solamente los ingresos de las matrículas, no es solamente el estado de ánimo de profesores y estudiantes, es las familias y es un país entero, por decirlo así, una ciudad que depende gran parte de los estudiantes. Con el gremio de transportes nos reunimos hace más de una semana, convocándolos a que nos mejoraran la cobertura, especialmente en horario nocturno, de manera que los estudiantes que quisieran ver clases en la noche tuvieran ese acceso, y ahí entendemos que dinamizar el sector del transporte, pues en la medida que nosotros traemos nuestros estudiantes, va a ser un beneficio importante. La gente, los estudiantes foráneos que vienen a hospedarse en casas de familia, bueno, ahí creo que estamos moviendo un sector de la economía importante. Reactivar todos los servicios conexos que tiene el sector de la educación superior en esta ciudad, pues es fundamental, es un compromiso y una causa que tenemos con la reactivación económica de la ciudad y por supuesto del país. Entonces yo, pues antes que nada, creo que esta charla es fundamental, entendiendo ese ejercicio de sensibilización que vamos haciendo en principio. Yo dejaría, pues, discúlpame, profe Edison, la profesora Viviana nos pidió, alzó la mano, igual que el profesor Aníbal Bustamante. Yo creo que ellos dos te quieren hacer una consulta directamente a ti. Perfecto. Entonces, Viviana, bien puedes. Viviana Cardona, sí. Cardona, sí, correcto. Qué vergüenza, yo no quería interrumpir, estaba escribiendo en el chat la pregunta porque... No te preocupes, no te preocupes. Vale, no, que hablaban pues de que se nos había asignado un aula y que por favor cumpliéramos y llegáramos pues al aula asignada, no la dejáramos así abandonada. La pregunta es, los estudiantes me pidieron que el martes fuera virtual porque tienen una situación, ¿cómo procedo? ¿Cuál es el procedimiento para yo decirles, vengan, ese día específico no voy a utilizar el aula, pero el resto del semestre sí? Sí, se puede notificar con la oficina de audiovisuales. Ya voy a conseguirme acá la extensión en la universidad. No la tengo en estos momentos acá disponible, pero ya la escribo en el chat de texto. Lo importante es hacer la salvedad. De todas maneras, tú tienes esa aula asignada y lo lógico es que va a estar durante el resto del semestre.
a no ser pues que de pronto tengamos alguna otra dificultad y cambien la reglamentación, porque pues aquí lo hemos visto, anteriormente teníamos unas medidas muy estrictas, luego se relajaron un poco, luego volvieron otra vez a ser estrictas y así no lo hemos pasado. Entonces diría, ese salón va a ser el salón tuyo, pero si hay alguna novedad, por lo menos comunicarla a la oficina de aulas para que ellos sepan con qué salones se va a contar ese día, y especialmente en algunos equipos tecnológicos que nos toca que, por ejemplo, si son micrófonos o una adaptación especial que nos pida el docente para la clase, pues uno ya sabe que va a poder no solamente liberar el aula, sino el espacio, el tiempo que tienen las personas que le hacen soporte y servicio de acompañamiento a pues a la clase presencial, ¿sí? Muy bien. Continúa Aníbal y luego Mauricio. Buenos días. Tenía Hola, la misma Luis. pregunta que la compañera Viviana y tengo otra pregunta. En los salones que son sillas, yo el distanciamiento. En los salones que tienen mesas tipo el C303 que yo di clase ahí, que son mesas, están las 3 sillas en las mesas y no hay distanciamiento. Y en varios salones he visto eso que tienen las mesas. ¿Qué se puede hacer ahí? Profe, ahí la ventaja con esas que tienen las mesas es que casi que las sillas están organizadas, pues porque las patas de las mesas, por decirlo así, funcionan como demarcación natural. Entonces, uno en la inspección que se hizo, se tuvo en cuenta eso y uno podría decir que en esas no tenemos la dificultad de hacinamiento, porque la mayor parte están organizadas, las sillas de por sí son salones que tienen un aforo limitado, precisamente por la estructura como está acondicionado para las clases. Entonces allí no tenemos mayor inconveniente. Lo que sí tendríamos que procurar revisar, profe, es verificar el aforo en los stickers que están pegados en la puerta de los salones. Nos da una indicación del aforo máximo que tenemos en un distanciamiento del 1 por 1. Entonces allí nos toca es que verificar que no excedamos esa capacidad de aforo, y que los estudiantes, pues si es posible, a no ser que tenga un grupo muy grande, pero como están previstas las sillas, está organizado para un distanciamiento del 1 por 1, profe. Porque es que hay 3 sillas por cada mesa, entonces no hay distancia entre los muchachos. Pero, como en los salones que pero estamos hablando, sí, de las del tercer piso, profe, en lo que nosotros hemos previsto en esa zona, especialmente los salones que se disponen para posgrado, los salones que están en el tercer piso, estos que sabemos que regularmente tienen esas sillas organizadas de esa manera, en la medición que se hizo, y por lo menos lo que nos ha permitido a nosotros, por decirlo así, la resolución, es organizarnos al 1 por 1. Allí, hasta donde tengo entendido, o sea, si no tomo la nota de lo que nos está planteando, si es que tenemos alguna dificultad, pero yo tengo entendido que la distribución, según lo establecido con la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la universidad, está en el aforo máximo permitido y cumpliendo el distanciamiento social. Entonces le agradezco, profe, si me recuerda el número del aula, yo tomo nota acá de ello para verificar nuevamente. C303. Listo, profe. Tenemos entonces a Mauricio y a Beatriz para que ya iniciemos entonces con la conferencia para que participemos todos. Buenos días para todos. Profesora Edison, es que en medicina los grupos, ahorita en séptimo semestre, en medicina interna tenemos 56, 58 estudiantes. Realmente hacer clase magistral para conseguir salón no hemos podido durante todo el semestre. Yo he dictado 2 clases, incluso hoy tenía clase 7 de la mañana y no pude conseguir ningún salón que tuviera el aforo. Eso es como para mirar si vamos a seguir todo el semestre con alternancia o si hay forma de pronto de conseguir un salón, porque la verdad no he podido. Yo este mes di 2 clases magistrales a todo el grupo, pero me tocó en forma virtual. Con los grupos pequeños, que son 12, 14, no he tenido ningún tipo de problema, siempre ha habido aula disponible, el servicio de los monitores ha sido muy bueno, pero sí me gustaría. Y lo otro es que yo veo aglomeración en la parte de cafetería. Yo entiendo ahorita lo de las horas, lo de la cafetería y todo eso, pero yo creo que ahí sí nos falta de pronto hacer un poquito más de control, porque si veo mucha gente ahí, es una zona donde un contagio sí nos puede resultar y nos puede afectar a todos como universidad. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno, le contesto a lo primero. Resulta que pues, esta semana tuvimos reunión con el decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud hablando de estos casos de los grupos tan grandes. De hecho, con Morfología 1, por ejemplo, que son 120 estudiantes, teníamos esa dificultad. ¿Dónde mete uno en esta pandemia 120 estudiantes? Sin embargo, nosotros queremos responderle a los estudiantes con el compromiso que asumimos con ellos y por eso tomamos la determinación que el auditorio va a servir de aula donde podemos hacer alternancia, está dotado con la capacidad, vamos a estar trabajando allí para ese caso particular que le estoy mencionando de morfología, de 7 de la mañana a 9 de la mañana de los horarios previstos, se hizo la reserva de ese espacio y podemos allí cumplir con esas medidas que nos plantea a nosotros el gobierno. En el caso particular suyo, con el seminario que tiene asignado, me dice que son más de 50 estudiantes, sí tenemos una dificultad muy grande. Únicamente tenemos 4 salones con una capacidad cercana a 50 estudiantes, que es en el auditorio que está en el piso 11 de la torre emblemática y en el auditorio auxiliar que tenemos acá mismo dentro de la torre. Podríamos mirar de pronto la capacidad en ese auditorio. O sea, me gustaría que escaláramos el caso directamente con la directora de programa o con el decano, porque si podemos hacerlo y utilizar el auditorio para eso, lo hacemos sin ninguna dificultad, siempre y cuando el horario en el que esté programada la clase sea un horario pues que de pronto no interrumpa algunos otro tipo de actividades que tenemos ya programadas durante el semestre. Tendríamos que verificar la logística de la reserva de auditorios, pero podría ser una solución. Otros 2 salones que tenemos es el C313 y el B103. Sin embargo, habría que mirar de pronto la logística con el personal de aulas, si esos salones en el horario en que usted tiene previsto sus clases va a estar disponible, va a estar ocupado y qué podemos hacer allí. Insistimos, aquí nos estamos acomodando en esa logística monumental que implica organizar los estudiantes en la capacidad que tiene la universidad para responder en estos momentos, pero claro, profe, que haremos todo lo posible. Le agradezco si me deja acá por medio del chat el dato para hacer la verificación con el personal de aulas y de paso, si usted puede escalar este caso con la dirección de programa, ya sería que nosotros con la dirección de programa miremos una estrategia alternativa, bien sea un cambio de horario en el seminario como está previsto para poderle responder con uno de los salones que tenemos previsto, o bien sea utilizar uno de los auditorios, que es como una estrategia que se me ocurre de momento. En el caso particular de la cafetería, y el amontonamiento de estudiantes que a veces vemos, profes, yo salgo a tomarme un café, salgo a hacer cualquier cosa por la universidad y empiezo a sudar y a ponerme de 1000 colores cuando veo que los estudiantes están sin el tapabocas, que están amontonados, que están comiendo, que están abrazados. Nosotros tenemos, claro, la responsabilidad de garantizar que los estudiantes tengan la suficiente información para que se autorregulen en el comportamiento dentro de la universidad. Pero esto ha sido bastante complejo. Nosotros sin duda tendremos en cuenta una cosa que ahora que lo pienso y en la observación que usted nos plantea, sería de pronto reforzar la señalética que tengamos en la universidad, en esos espacios, en esos halls, en esos espacios de encuentros masivos. Lo que podemos hacer eso, profe, pero sí se nos dificulta un poco, pues porque creo que incluso la estrategia del gobierno nacional ha sido, ya no seamos tanto tan policías, sino que hagamos más pedagogía y recurramos como a ese ejercicio de autorregulación y autocontrol. Entonces, en la universidad operamos de la misma manera, lo que le digo, nos preocupa mucho, nos angustia ver a veces una indisciplina social y especialmente y paradójicamente a veces con los mismos estudiantes de medicina, que claro, ya están todos vacunados, se sienten más confiados, pero como decía el rector esta semana, si uno ve que los estudiantes de medicina están haciendo todo esto, entonces, pues, ¿qué más puede esperar uno de los... Nos falta, profe Edison, es que nos falta Beatriz y continuamos para iniciar con la charla. Listo. Para que los profes alcancen a estar todos en la... Perfecto. Buenos días. Hola, Beatriz. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Muy bien, muchas gracias. Pues, relacionado con las aulas, yo sí tengo reparos, pues yo estoy yendo este semestre ya en alternancia con los estudiantes de tercer semestre, los del diurno, que son muy pocos. Estoy yendo cada 15 a los jueves. Esa aula no tiene acústica, que es la A103. Enseguida de mi aula hay un profesor de medicina, pobrecito, esos arsinados, todos esos estudiantes en esa aula, que es la A101. Esa aula no tiene acústica, entonces yo estoy llevando mi computador personal
con la cámara y todo, y bloqueo el micrófono para que ellos, los que están trabajando desde forma remota, que no están en la ciudad, están residiendo en otro sitio, entonces toca con ellos ir grabando la clase y que tenga acústica, porque no tiene acústica ese salón. Bueno, con consultorio jurídico, los de práctica forense, yo estoy reuniéndome con ellos cada 20 días, pero es un grupo de 40. Entonces, unos vinieron esta semana, el lunes, después de que tuve Consejo Superior con Enzo, pero el aula terrible, el aula no tiene las ventanas, no abren, es en ahí pegadito, es la C113 creo, es pegadito antes donde era registro académico. Esas ventanas no abren, entonces muchas ventanas del primer piso o de la universidad son selladas y hay que abrirlas, o sea, uno de noche, la bulla que hay, en uso tienen que abrir las aulas. Con los grupos entonces uno tiene que dejar la puerta abierta, porque la ventilación la tenemos que tener. Hay equipos que no cogen directamente la cámara para no poder ellos estar de forma remota, forma conectados y de todo, que hay que revisar un poquitico esos equipos. Con los de la Escuela de Carabineros, pues ya a partir del 1 de septiembre yo creo que voy a ir en ellos de pronto cada 15 días, porque hay muchos que no pueden hacer en forma presencial, porque ellos hicieron un compromiso con la escuela y con sanidad, ciertos estudiantes que por la escuela de Carabineros, muchos se matricularon, que porque era virtual y por eso se matricularon. Entonces ahorita viene el problema para ellos a partir del 1, que hay que mirar esa situación. Entonces continuarían unos en presencial y otros en forma remota, porque yo les dije a ellos que no solo les mencioné lo de la recomendación del doctor Duván relacionados a partir del 1 de tomos concertados, pero también hay que tener claro que muchos en este semestre están trabajando en otras partes. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, profe. Yo creo que el doctor Edison toma atenta nota, nos Así encanta de todas estas observaciones que ustedes nos hacen. Sabemos que la alternancia no ha sido fácil, que esto ha implicado cambios en infraestructura, cambios en nuestras estrategias pedagógicas. De hecho, acabamos de terminar una encuesta muy importante para ver cuál es el nivel de inmunización de nuestra comunidad. Ya tenemos casi que el 99% de los docentes. Estamos esperando que algunos docentes todavía no tienen inmunización, pues porque tuvieron COVID en los últimos 90 días, pero ya es muy poco los docentes que realmente no han accedido a la vacuna. En estudiantes acabamos también de organizar todo lo relacionado con quienes faltan. Tenemos una población de mayores de 20 años ya casi todos inmunizados por lo menos con una vacuna, y entre menores de entre más o menos 19 y 24 años tenemos una inmunización del 50%. Entonces ahí vamos con este proceso. Hoy ya mandamos unos datos a la Secretaría de Salud por si nos van a programar una jornada de vacunación para la población que está pendiente aquí mismo en la universidad, pero estamos en conversaciones pues con la Secretaría de Salud que nos pidió la información. A Edison, muchas gracias por regalarnos este espacio desde la jefatura de la Oficina de Planeación. Es muy importante estar en contacto. Ustedes se preguntarán, una de las intenciones grandes nuestras es volver a una presencialidad progresiva, manteniendo la alternancia, manteniendo todo lo que implica la mediación tecnológica. Uno de los elementos importantes por los cuales empezamos, digamos, como a reestructurar un café con la docencia, es pensando que muchos de ustedes, así como lo dice Beatriz, como lo dice el profesor Fabio Mauricio y demás, han tenido dificultades en ese manejo entre los estudiantes presenciales y los estudiantes que están por fuera. Nosotros hemos querido que esta presencialidad progresiva se haga en medio de condiciones de bioseguridad. Por ello, todo profesor que demuestre algún tipo de comorbilidad para el cual no pueda retornar en este tiempo, estamos haciendo el análisis de manera personalizada con cada profesor a través del área de división de desarrollo humano para que el profesor mantenga este trabajo a través de mediados por tecnologías, si así, pues obviamente sus condiciones de salud no lo exigen. Lo mismo con los estudiantes, que esa flexibilidad académica exista
y en la medida en que tengamos un retorno seguro, no solamente a las actividades de docencia, sino de investigación, de trabajo colectivo, de ese trabajo colaborativo que hacemos nosotros los profesores como comunidad académica. Por ello, también entonces apoyando estas necesidades que, como lo dicen ustedes, hay veces que tenemos dificultades en el espacio físico o ambientales o dificultades con el manejo de los equipos a nivel técnico y tecnológico, pero también sabemos que es muy importante tener herramientas a nivel pedagógico y didáctico que nos permita interactuar de una manera mucho más eficiente con nuestros estudiantes. Desde esa lógica, entonces, diseñamos esta charla que la va a iniciar Misael, frente a lo que implica una clase híbrida. Dentro de 8 días, en este mismo espacio, vamos a tener al CEDU hablándonos sobre herramientas tecnológicas y dentro de 15 días vamos a estar, ya les dirá Misael bien, con una persona de AFIR, olvido el nombre, que nos va a hablar sobre HyFlex, que es como la tendencia a nivel mundial sobre clases híbridas, que es como una flexibilidad que me permite a mí un trabajo colaborativo o una interacción mucho más, digamos, fluida entre estudiantes presenciales y estudiantes que están por fuera del espacio físico, en este caso de la universidad. Entonces, la idea es ir construyendo nuevamente un proceso de formación permanente. Sabemos que no estamos exentos, como dice Fabio Mauricio, y sobre todo ellos que conocen tanto el sector médico, que en un momento dado vuelva y haya un pico y eso implica que nos recojamos nuevamente y así, o sea, esto es como un sistema de acordeón. Entonces no podemos establecer que el regreso es ya total, 100% como nos preguntaban, no, sino que es un progresivo, seguro, y que obviamente tengamos el mayor nivel de condiciones que posibilite este trabajo. Así que Misael, la idea es que Misael va pues a tener la exposición sobre lo que les traemos, pero está abierto a las preguntas, inquietudes y aportes de todos y cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación y a Edison de nuevo reiterarle nuestro agradecimiento que desde la Dirección de Planeación nos colaboran en todas nuestras necesidades. Muchas gracias a ti, profe, gracias a todos, feliz día. Gracias a ti. Bueno, profes, de nuevo buenos días a pronto quienes no había saludado. Esta presentación, pues como lo acaba de decir la profe Pía, tiene como la intención de que conversemos, de que podamos tener como algunos elementos comunes de conversación, como digamos desde mi experiencia de profe y en esa conexión también con la dirección de docencia, hemos entendido algunos elementos desde hace un tiempo que tienen que ver con los nuevos valores de estar en la universidad, es decir, esa relación ha cambiado, que hablan de la nueva normalidad, que fue una expresión tan importante en el 2020, pues ahora hablamos como de una nueva presencialidad, y implica mucho más allá del asunto pedagógico o en el centro incluso del asunto pedagógico de cómo entendemos lo que han hecho en el mundo, lo que han hecho en otros lugares del mundo frente al tema de las clases híbridas y el tema también de cómo aprovechamos precisamente este momento histórico para potenciarnos como docentes. Entonces, quiero empezar de pronto mencionando una experiencia que ya se compartió, digamos, desde el año pasado. Esto es un documento que se construyó con el CEDUM, que se construyó con la vicerrectoría y que se construyó desde la dirección de docencia para entender cómo nos adaptamos a la actividad sincrónica mediada por las tecnologías, con un énfasis evidente en esto último, sin pensar en que se sacrificara precisamente como las condiciones de la presencialidad, o algunas condiciones de la presencialidad, relacionadas con el trabajo sincrónico, es decir, que interactuamos profes y estudiantes al mismo tiempo en el aula, las actividades evaluativas que permanecieron, que se siguieron haciendo, que se adaptaron a las condiciones, pero que estaban ahí, digamos, dispuestas, y otros contenidos que, digamos, están en este manual. Si de pronto, a Marcela, que acaba de compartir en el chat el formulario de asistencia a este espacio, les agradecemos de pronto a quienes no tengan este documento. Nosotros les podemos hacer llegar precisamente a través de las personas que se inscriben en este formulario, este documento que puede ser muy importante para tener comprensión sobre diversos aspectos
que están relacionados con lo que ocurrió en el mundo. Esto fue una exploración muy juiciosa que hicimos desde la dirección, intentando entender cómo universidades como Harvard, como que tuvo pues mucha incidencia en estos temas, universidades europeas, lo que estaban haciendo en Inglaterra, lo que hicieron en Finlandia, en Italia, en algunos lugares donde empezaron a hacer esta adaptación, entendiendo esta afirmación que es tan importante, ¿cierto? Que no se trataba de un aprendizaje en línea, necesariamente online learning, o como un e-learning, como lo podemos conocer en algunos casos, es decir, no se trata, eso se refiere sobre todo más en la traducción como el aprendizaje virtual, que no es llevado totalmente a la virtualidad, sino que lo que como se llamó en ese momento, que fue muy interesante como principio de adaptación, fue aprendizaje remoto de emergencia. Eso suena raro, pero es como el modelo, la palabra, digamos, en la cual nos apoyamos, la expresión, perdón, en la cual mejor nos apoyamos, entendiendo que habían diferencias. Que cuando hablábamos de la experiencia remota, pues hablamos de una experiencia de adaptación más que de proyección, porque nuestros cursos ya estaban planteados de manera presencial, y eso implicaba que entendíamos las circunstancias, nos aplicábamos en las circunstancias y entendíamos además el aspecto relacionado con el desarrollo pedagógico. Que el objetivo cambia, ¿cierto? Que muchas veces lo que teníamos que hacer era asegurar y garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes, y que digamos, como en el caso de la virtualidad, estamos hablando más de una oferta educativa que tiene menos necesidad de contacto, ¿sí? Eso también que es una diferencia con la virtualidad muy importante. Lo que hacemos a través de plataformas como esta, lo que hicimos como Zoom, como Google Meet, fue entender que se naturalizaba o se llevaba, digamos, aquello que se hacía en el aula, se llevó en un primer momento a las instancias de videoconferencias, pero que eso no necesariamente, digamos, como que desarrollaba en un primer momento clases idóneas para el estudiante a través de estos soportes. Por supuesto, fue raro en un primer momento, pero ya hoy en día probablemente estamos hablando de escenarios de transición, mucho más evolucionados, donde el mismo estudiante ya reconoce incluso los valores del aprendizaje remoto, del aprendizaje mediado por tecnología, y el profesor no puede quedarse atrás. Esto con un llamado muy importante, esto tiene como un llamado muy importante, y seguramente los que ya han vuelto a la presencialidad han tenido que hacerse esta pregunta. Si volvimos a la presencialidad, ¿para qué volvimos? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que se va a transformar precisamente por esos nuevos valores que el estudiante ha reconocido en el aprendizaje remoto? ¿Cuál es el valor del contacto? ¿Cuál es el valor del estar ahí en la universidad? Siguen, digamos, como que permanecen algunas condiciones. Esto es parte también de lo que van a encontrar en ese documento. Voy a pasar rápidamente por aquí porque esto lo pueden consultar después. Pero hay un elemento relacionado con las tipologías de educación en la cual se inscribe precisamente este modelo de lo que llamamos clases híbridas, es decir, clases en las cuales el profesor está en el aula, está hablando con unos estudiantes que están presentes en el aula, al mismo tiempo está hablando con estudiantes que están conectados a través de una plataforma, pero además, y esto último es muy importante tenerlo en cuenta, y es hacia dónde va el modelo HyFlex, pero sobre todo entendiendo las condiciones de salud actuales y los contextos, hay estudiantes que ven la grabación después, es decir, que no interactúan en la clase, ven la grabación después y tienen, digamos, como la exigencia de recibir la misma calidad de aprendizaje, la misma calidad de enseñanza que espera cualquier estudiante presencial o síncrono. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver como con este espacio. ¿Qué implica? Por supuesto, es una exigencia para nosotros, porque implica que nosotros entendamos cómo combinamos factores y cómo aprovechamos los factores. Por supuesto, poniendo como principio que son modelos de aprendizaje distintos, Así estemos sincrónicamente y el estudiante esté conectado al mismo tiempo, no va a ser igual la experiencia del estudiante que está en su casa por condiciones de salud o por otras condiciones que el que está en la universidad. Hay una diferenciación muy importante. Y esos 6 factores, esos 8 factores que están ahí a la izquierda que van a encontrar, siguen y permanecen, digamos, también en la presencialidad.
El asunto de la fragmentación y desarticulación, los módulos de la clase, que la clase no sea como, no se piense como un solo bloque, sino que se piense como muchos bloques, llaman a que privilegiemos, algunos aspectos en la adaptación precisamente de todo este enfoque, que ya lo vamos o lo seguiremos mencionando de aquí en adelante. Hablamos de una construcción en bloque. Esta fue la propuesta que hicimos nosotros basados en las experiencias que entendimos, en las tendencias internacionales, donde habían 6 momentos muy importantes, ¿cierto? ¿Qué pasa antes de la clase? ¿Cómo el estudiante presencial, sincrónico o asincrónico consume contenidos relacionados antes de la clase? Es decir, cómo el asunto de la transferencia de contenidos, tan central muchas veces en los modelos escolásticos antiguos, pasa a un segundo orden y le decimos al estudiante que consulte cosas previas a la clase. Esto lo entendemos, digamos, desde cómo va evolucionando este tema pedagógico. ¿Cómo entendemos en el principio en qué condiciones están los estudiantes frente a los temas, frente a los contenidos que ya han consultado? ¿Cómo diagnosticamos un poco ese escenario inicial de las clases? ¿Cómo explicamos los conceptos? Pero ahí nos apoyamos también mucho en las ayudas. Seguramente en este tiempo hemos aprendido a manejar algunas herramientas, hemos mejorado la construcción de presentaciones, trascendiéndolas, ¿sí? Cuando yo llegué a mi primer clase este semestre y fui a poner una presentación en PowerPoint, yo dije, esto no puede ser solamente esto, no puedo sentarme solamente aquí a explicar unas diapositivas, porque claramente el estudiante que está al frente mío se va a hacer la pregunta, ¿para qué vine? ¿Para qué vine si voy a recibir lo mismo que ya recibía estando conectado desde mi casa? Más cómodo, probablemente, con menos frío, no sé, menos expuesto también, porque hay que reconocer que hay un nivel de riesgo. ¿Y por qué estamos haciendo, digamos, como este encuentro? ¿Para qué estamos encontrándonos? Y ahí es importante que el profe, por supuesto, supere ese asunto, incluso el uso del tablero, el movimiento, la interacción, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. Nos podemos apoyar en temas de recursos de Internet. Para este elemento es vital, digamos, la participación de los estudiantes conectados sincrónicamente, ya lo voy a explicar. Ejercicios colaborativos vitales en el encuentro de lo presencial, y la lúdica también como un elemento que interviene. Como les digo, esto lo pueden ampliar en este documento mucho más. ¿Qué es un salón híbrido? Como las nuevas condiciones que marcan esta conversación, en la línea de lo que ha pasado en el mundo, en la línea de lo que viene pasando desde hace un buen tiempo. Lo que llaman el blended learning, el B-learning, el high flex, como lo mencionó la profe Pía, o el aprendizaje combinado, que tiene un énfasis distinto. Ahorita habíamos hablado de un aprendizaje combinado el año pasado con énfasis en lo virtual, en lo mediado por tecnologías, y ahora tenemos un aprendizaje combinado con énfasis en la presencialidad. Es decir, el llamado institucional, el llamado desde rectoría, desde vicerrectoría, desde la oficina de planeaciones, volvamos a las clases presenciales. Es decir, el modelo, la modalidad, si se quiere, que se privilegia, es la presencialidad. Entonces, ese sigue siendo nuestro norte, pero insistimos en que esa presencialidad se ha transformado, ¿sí? ¿Qué tiene esto? Obviamente, el asunto de que el estudiante está en un extremo, estamos cara a cara con el estudiante, y eso implica, por supuesto, desde las condiciones humanas, unas adaptaciones importantes, y en el otro extremo están estos estudiantes que no pueden estar ni siquiera de manera sincrónica y que además van a ver la clase en línea. Eso modifica absolutamente la experiencia. ¿Y cómo interviene, por supuesto, todo el tema tecnológico, ¿sí? En el caso de la clase cara a cara, esto que decía de la presentación en PowerPoint y demás son ayudas de la clase, ¿cierto? Mientras que en el caso de lo híbrido, lo tecnológico y lo digital es fundamental para que la información llegue y tenga como esa construcción o ese énfasis, ¿sí? Como en la mitad está ese modelo de adaptación donde el profe está aquí y allá, donde el profe está hablándole al estudiante remoto y al estudiante presencial, y donde entiende el tema tecnológico de una manera distinta. Porque estamos diciendo que ese modelo que está a la izquierda, ¿cierto? El de cara a cara sin tecnología no existe en este momento como una alternativa, probablemente, solamente en algunos casos muy específicos. Pero casi que estamos
o en el extremo de la derecha en algunos casos, o en la mitad en esto de los asuntos del flipped classroom o el hybrid classroom, es decir, el salón que combina precisamente los elementos, ese salón es en el que estamos ahora y es en el que vamos a seguir estando, que esto es una cosa importante también que hemos entendido desde la dirección de docencia. No se trata de una adaptación temporal, no se trata de una adaptación temporal, no se trata de un asunto de mientras estamos todos vacunados, mientras está el asunto de la vacunación, ¿cómo se llama? El efecto del rebaño, la inmunidad de rebaño, bueno, todas estas cosas que se dicen que van a avanzar hacia una, entre comillas, vuelta a unas condiciones más tranquilas, pero nunca las vuelta a las mismas condiciones de lo pedagógico. Es decir, si algo tienen claro todos los estudiosos del tema pedagógico hoy en día, es que la transformación didáctica del aula es para adelante y para todo lo que va a pasar prospectivamente. Y tan lo tiene claro, digamos, el mundo de la educación, que los mismos registros calificados, los mismos modelos de acreditación están exigiendo en los profesores competencias digitales, entendiendo que eso tiene que estar ahí. O sea, que el profesor, además de tener unas competencias específicas en su campo, debe tener unas competencias digitales que además deben ser trabajadas también con los estudiantes. Es decir, hay que trabajar también digitalmente con los estudiantes. ¿Cómo está compuesta una aula híbrida? Que es como a donde estamos llegando en este momento en la universidad y que son los factores que debemos tener en cuenta cuando vamos a empezar la clase. Porque son condiciones, digamos, concretas, parte de la estructura del aula híbrida, que transforman precisamente la experiencia o que aseguran mejor que se transforme la experiencia. ¿Cierto? La presencia de la cámara. La presencia de la cámara que encontramos en los salones, como lo mencionó precisamente el profesor Edison, desde planeación se están haciendo incluso inversión en más cámaras para que tengamos en muchos más salones de la universidad. Estas cámaras aseguran que haya una grabación nuestra, ¿cierto?, de lo que hacemos nosotros, de nuestros gestos, pero además de lo que hacemos en el tablero. Ahí no sobra decir que estamos escribiendo en el tablero no solamente para los que están presentes, sino también probablemente para los que están conectados de manera remota, por lo cual es supremamente relevante que de pronto si tienen una letra un poquito menos clara de lo común, como la mía, que la mía no es tan clara, nos toca hacer un esfuerzo importante ahí por escribir mejor o por interactuar a través de otros formatos, pero en general digamos que nuestras aulas están dotadas de tableros analógicos, de tableros que están construidos para el que está presente, y en ese sentido hay que saber adaptarlos también, por eso lo pongo entre los elementos. El micrófono, vital porque la manera de comunicarnos con el estudiante que está conectado remotamente es a través del sonido. Nuestra principal conexión con él es sonora, eso es bien relevante. De hecho, la sonoridad es la que le va a dar la intención al estudiante que está conectado remotamente del paso del tiempo, de la atención del profesor, de los énfasis, que eso también se marca a través del sonido. El amplificador de sonido también para cuando ese estudiante vaya a participar, o si tengo un material digital que se va a reproducir y que tiene sonido y que necesito allí transmitir, eso es súper importante que lo tengan en cuenta, no solamente hablarle al estudiante que está conectado remotamente, sino asegurar que también lo puedan escuchar. Ustedes y los estudiantes que, digamos, están allí. Ha pasado, y como decía la profe Irma, que lo decía ahorita más temprano por el chat, que mencionaba el tema bueno, algunos profes, claro, nos ha tocado, porque es parte de la adaptación, a veces usar nuestro celular, a veces usar nuestro equipo, porque no está funcionando bien la conexión, porque hay problemas de internet. Todo lo hemos vivido. Y lo hemos vivido en nuestras casas y lo hemos vivido en nuestros celulares con los problemas de señal que hemos tenido, porque sabemos que se está haciendo un uso importante en este momento de estos canales, o porque pues, puede dañarse un equipo en algún momento que falle, digamos, en la universidad, y por supuesto la capacidad de adaptación rápida es supremamente importante. Exactamente, profesora Beatriz. Es un escenario no solamente la universidad, no solamente que nos está tocando a nosotros, a todos, ¿sí? Tener instalado, que puedan tener instalada en su celular la aplicación de Google Meet. La aplicación de Google Meet funciona bien desde el celular,
recuerden que es necesaria para que lo hagan, que la tengan conectada con su cuenta institucional para que puedan rápidamente usarla como apoyo en caso de requerirlo. Incluso, en algunos casos, profe, asegurar casi su uso para poder tener control de los estudiantes que están conectados remotamente, donde eso cambia de una manera decidida. El proyector sigue estando ahí, recuerden que sí, profe Beatriz, estoy de acuerdo, funciona muy bien en el celular, normalmente si tenemos los datos o si estamos conectados a la red de la universidad, funciona bien. Ahí hay que tener en cuenta algo. Ustedes saben, técnicamente, si digamos, tengo la conexión o la entrada desde el computador de la clase, desde el computador del aula, y la conexión también desde mi celular, va a haber un cruce sonoro. Entonces es muy importante que mantengan silenciado el micrófono de su celular o que tengan, digamos, el sonido diferenciado. Exactamente, bloquear el micrófono para que no exista ese cruce porque se genera un ruido horrible, impresionante, reverbera el sonido. En algunos casos también lo que se puede recomendar, estamos hablando de condiciones de adaptabilidad, es que si me toca conectarme a través del celular, pues utilice manos libres para hacer monitoreo de lo que está diciendo, de lo que puede, digamos, llegar a decir alguno de los estudiantes que esté conectados de manera remota. Si no tengo la posibilidad de conectar la amplificación desde el salón. Profesora Ángela. La profesora Ángela levantó la mano y después se nos fue. Esperemos que vuelva para... Se cayó. Creo que hay algún tema ahí de activar el micrófono, ese momento en que todos estamos activando el micrófono y colgamos la llamada, todo nos ha pasado. Yomeida creo que aportó algo. Sí, dice la profe Yomeida en el chat, en el aula hace falta un audio amplificado, ya que cuando se interactúa con los chicos que están en el aula, el profe debe interactuar el micrófono con el estudiante y no es recomendable. Si nos colocamos cerca de ellos, igual los chicos no escuchan. A ver, yo te entiendo, profe Yomeida, si quieres explicarme mejor. Sí, por lo menos esta semana estuve, buenos días a todos, por cierto. Buenos días. Esta semana estuve con los chicos de matemática financiera y bueno, una experiencia muy agradable, de verdad. Estaba con el computador, me volteaba también a cada rato las dudas, pero a la hora de cuando los chicos que estaban en el aula iban a hacer comentarios o pedir aclaraciones, yo tenía que correr donde estaban ellos para acercarme por el audio para que los chicos que están del otro lado también lo escuchen y formen parte de la clase. Sin embargo, me decían, profe, no los escucho. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Darle el micrófono al que va a hablar. Entonces, es una interacción con el micrófono que no debería hacer. O pegarme mucho a ellos para que escuchen. Entonces, ahí quita un poco esa interacción, esa fluidez. Es lo que quería aportar en ese sentido. Profe Yomeida, ahí tienes dos alternativas que yo ya he usado, digamos, antes. Una es que si estás hablando del micrófono que nos acomodamos acá sobre el cuello de la camisa, puede ser que en el momento en que vaya a intervenir un estudiante, tú te lo quites de la solapa y lo acerques al estudiante. Esa es una alternativa. Así hacía yo, pero igual no me escuchan. No, yo creo que si lo escuchas al estudiante lo puedes acercar. O la otra, exacto, recuerda que cuando nos acercamos al aula, gracias, profe Irma, por las aclaraciones que estás haciendo ahí, recuerda que cuando nos acercamos a la mesa, en la mesa está el computador, que es como el diseño preconfigurado que tienen en este momento las aulas de la universidad, está el computador de mesa, ahí encima de la mesa. Y abajo está el audio. Y abajo está el audio. Y hay dos moduladores de volumen. El más grande, normalmente el que está a la derecha, es el de la amplificación de sonido para el salón, y el que está a la izquierda es el del micrófono. A veces lo que sucede, profe Yomeida, es que tenemos el del micrófono muy bajito, entonces eso genera que no tenga buen registro. ¿Por qué se debe dejar bajito a veces? Porque a veces si hay mucha reverberación, el eco también te anula el sonido, sobre todo para el que está remoto. O sea, como que tú intervengas al mismo tiempo que interviene alguien que está remoto y hablan al mismo tiempo, hace un choque muy fuerte. Entonces, vigilar ese sonido, y eso te va a ayudar a que cuando te acerques tengas mejor registro sonoro. O lo otro, exactamente,
lo que está diciendo la profesora Viviana, que también es una manera de recoger lo que nos dicen, ¿cierto? Escuchar la pregunta del estudiante y repetirla viva voz para el estudiante que está conectado remotamente. E incluso al revés, porque hay momentos en que yo he tenido que llegar, conectarme con mi celular, conectarme con el manos libres, entonces no escuchan, los estudiantes que están presentes no escuchan la intervención del estudiante remoto. Entonces lo que yo he hecho es simplemente que el estudiante remoto me hace la pregunta y yo repito para quienes están presentes la intervención del estudiante que está remoto. Así también, digamos como que yo funjo como un puente resolviendo, entre comillas, un tema técnico, aunque puede resolverse probablemente mirando si está entrando bien el audio a través del micrófono de solapa que tienes tú, ¿sí? Porque debería funcionar bien de la manera que te digo, ¿cierto? De pronto retirándotelo, acercándolo un poco al estudiante para que pidiéndole que hablen fuerte, ¿cierto? Porque tienen que proyectar la voz un poquito. Y tú haces pues como que tienes ahí como la posibilidad de que te escuchen al otro lado. Vigilar eso, o si no, repetir, como te digo, lo que está preguntando cualquiera de los dos. Dice la profe Irma, replicar la llamada, bueno, le aumentas el volumen, gracias profe Viviana. Claro, mutear alguno de los dos, solo que hay que vigilar de que no se mutee la salida de audio para el estudiante remoto, ¿sí? Que también es importante hacer como ese tema. Aquí bueno, vamos aprendiendo y mejorando en el camino. Eso es otra cosa, profe, Isabel. Profe Miguel Ángel. Hermano, yo creo que la mejor manera para evitar problemas técnicos de desplazarse con un micrófono, etcétera, etcétera, es cuando un estudiante pregunta, no se escucha en el audio, por la lejanía o lo que sea, es responder con la pregunta. Es una técnica muy simple. Exacto, sí, profesor Miguel Ángel, mi profesor de lógica y argumentación, y que tiene todo el sentido, digamos, desde eso que nos aclara, incluso convirtiendo la pregunta en una manera de afirmar, digamos, o de explorar uno de los temas que estemos teniendo en cuenta ya en la clase, o dando esa orientación con relación a lo que el estudiante pretende. Por supuesto, por eso decía, el profesor funge como una especie de puente que relaciona, digamos, la pregunta que se hace con lo que estamos conversando en clase, y que también recoge un poco, si se interviene de manera remota, para que la pregunta llegue también en el momento justo, ¿cierto? Que logremos nosotros de pronto a veces controlar el flujo de información que están recibiendo ambos estudiantes, los que están remotos y los que están presentes con nosotros. Gracias, profes, por las intervenciones, y adelante, porque como ustedes mismos están diciendo, estamos aprendiendo entre todos, exactamente. Nos convertimos en receptores o emisores en diferentes momentos. Sí, profesora Estela, totalmente. Todo el tiempo estamos recibiendo y entregando información, por eso la clase no puede ser simplemente como recitar el libreto, sino que nos toca estar en un ejercicio como casi de improvisación constante, lo cual es muy interesante porque modifica incluso pedagógicamente el asunto y la didáctica de la clase. La conexión, vigilar la conexión, o sea, mirar que los cables a veces llegamos a un salón y el problema es que no está bien conectado el cable. Algunos profes que llevamos portátiles intentamos desconectar el cable que tiene el computador fijo y conectarlo a nuestro portátil por alguna necesidad de estabilidad de la señal, vigilar que eso esté bien conectado, ¿sí? Como que lo tecnológico de base, lo que tiene que ver con la conexión y las diversas posibilidades que están allí instaladas. El profe Aníbal. Respecto a la cámara que siempre está enfocada al tablero, no al profesor, y yo me muevo por el salón y hacemos actividades con los estudiantes. Yo opté por llevar una cámara con trípode y una extensión larga que conecte al computador. Exacto, profe Aníbal. Yo creo que muchas veces las mismas, digamos, como intervenciones en los salones nos van llenando de alternativas. Maravillosos, y muchos de los que compramos, muchos profes se volvieron lo que se llaman como geeks, como con los gadgets, todos estos temas que son tan interesantes y que están, digamos, como parte de la estrategia, digamos, puestos allí. Hay un elemento bien importante, profe Aníbal, que tiene que ver como con cómo nos hemos adaptado, cómo hemos adaptado nuestras condiciones, los cablecitos, todos tenemos ya cámaras, tenemos, ustedes seguramente han visto esos trípodes que venden para los celulares, las luces, todo eso
hay que seguirlo llevando al aula. Eso que habíamos comprado para la casa, hay que llevarlo al aula para experimentar. Yo muchas veces, a veces lo que hago es que cojo el celular y pongo el celular mirando a los estudiantes, mirando a los compañeros, para que el estudiante que está conectado pueda ver a sus compañeros también, porque a veces no es solamente que lo quieran ver a uno, sino que también quieren ver a los compañeros. Es innegable, y sobre todo por lo que mencionaban ahorita, frente a la cafetería, en los espacios comunes, que también los estudiantes llegan con una necesidad de socializar, ¿cierto? Y eso, pues, por supuesto, si se hace en la medida de lo posible de manera biosegura, pues va a replicar también en esa búsqueda, en ese objetivo que tiene la universidad, que además está certificada en bioseguridad, lo cual les debe dar como seguridad y tranquilidad a los estudiantes y a nosotros mismos. Entonces, qué bueno, profe Beatriz, profe Aníbal, que nosotros mismos empecemos, insisto, a involucrar esos jugueticos que habíamos comprado para la casa, que los tengamos ahí. Hay algunos profes que habían comprado, no sé, de estas tablas para dibujar, que pueden seguir utilizando para utilizar en la pizarra electrónica, en el tablero, en el proyector. Es decir, todo eso que tecnológicamente aprendimos en este año pasado nos sirve para adaptarlo. No es como dejarlo en la casa, bueno, voy a dejar todos el trípode del celular, la otra cámara que tenía, no. Ojalá, como bien dicen, muy interesante, que lo involucremos, porque además eso nos va a dar una mejor respuesta y una mejor visibilidad con los estudiantes. ¿De qué se han quejado los estudiantes? Los estudiantes se han quejado y han dicho, no, es que mi profe, es que cuando llego a una clase, el profe se enreda mucho. Entonces el profe se enreda porque tiene los conectados, entonces a veces no le funciona el internet y entonces deja la clase a medias y no sabe adaptarse en ese sentido. No voy a decir que esto no pase, porque a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando, pero hay que asumir cada vez con mayor naturalidad esos temas y anticiparnos de la mejor manera. Porque si el estudiante también ve que estamos como con esas conexiones tecnológicas, va a entender que tenemos que asegurar que el ambiente, que el entorno de la clase crece, que no es solamente ese que está ahí presente, sino que es pues mucho más amplio. Con una diferenciación importante que está ahí, digamos, como al final de esta diapositiva. Espacio de interacción, el aula es un espacio de interacción y el dispositivo es una plataforma de interactividad, ¿cierto? Donde también se pueden dar interacciones, pero está diseñada para la interactividad. Entonces, vamos a hacer como todo este cruce en este momento. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son los actores y los roles en el aula híbrida, teniendo en cuenta, insisto, las exploraciones que hemos hecho en otras universidades y nosotros mismos seguramente, donde podemos llegar a hacer como una especie de clasificación, ¿cierto? Que tenemos como nuevos roles, a propósito de los nuevos roles, ¿cierto? Todos somos profesores, todos tenemos experiencia, tenemos una formación, tenemos unas condiciones que han asegurado, digamos, como que tenemos esa idoneidad para dictar un curso determinado sobre un tema, sobre una competencia, buscando un resultado de aprendizaje. Pero además somos, y eso lo hemos entendido en el último año muchísimo, gestores de contenidos. Es decir, tenemos la responsabilidad también de crear y explorar contenidos para los estudiantes, ¿cierto? Editarlos, ¿cierto? Saber cómo formamos el criterio nuestro y de ellos para mirar cómo explorar Internet, cuáles deben ser las fuentes y qué estamos haciendo. Y por supuesto, tal vez uno de los más interesantes, un motivador de la interacción, ¿cierto? El profesor está llamado a motivar la interacción de los estudiantes todo el tiempo durante la clase sincrónica o asincrónica, y en este caso, a través del tipo de estudiante que se configura, que esto es muy importante tenerlo en la cuenta cuando empezamos todo este proceso, porque en toda esta variación de lo híbrido, el profesor, digamos, como que tiene múltiples caras, tiene múltiples responsabilidades, pero además hay muchos tipos de estudiantes, bueno, muchos no, 3 fundamentalmente, que son los que están ahí, pero el estudiante como que se multiplica, ya no es solamente el estudiante que está frente a mí como bajo el control y bajo el dominio de la presencia, si se quiere de alguna manera decirlo así, sino que hay otro tipo de estudiantes. Entonces, el estudiante presencial es un estudiante, el interactuante directo, ¿cierto? Y está llamado a la acción, ese estudiante está llamado a la acción. Hace poco, cuando estábamos hablando de la virtualidad, había profesores que se quejaban, es que ¿dónde está el cuerpo? ¿Y qué hacemos es que no hay nada, no pasa en términos sensoriales nada con nosotros?
¿qué hacemos hoy en día, sea la materia que sea, con la presencia corporal de los estudiantes en el aula? ¿Cierto? Porque si lo dejamos ahí sentado, si no permitimos que se mueva, si no permitimos que actúe, pues seguramente vamos a verlo limitados, ¿cierto? Y nos va a faltar tal vez comprensión de eso que es el nuevo valor de la presencialidad del estudiante. El estudiante remoto sincrónico, es decir, el estudiante que está conectado a través de Google Meet, que es también un interactuante, porque también va a interactuar con nosotros, pero debemos nosotros estar pendientes de ellos, donde fundamentalmente el estudiante se conecta a través de la escucha, que tiene funciones también muy importantes, porque el estudiante que está conectado remotamente, así como algunos de ustedes lo están, ¿cierto? Todos que estamos a través de o en distintos lugares, tenemos la pantalla al frente, y como tenemos la pantalla al frente, ustedes no solamente me están escuchando a mí, sino que pueden estar allí en su WhatsApp, pueden estar buscando algo en Google, ¿esto qué quiere decir este profesor? ¿Cómo es? ¿Qué híbrido? O buscando alguna de las palabrejas que hay ahí escritas, tratando de buscar su significado, pero es un asunto que se tiene que estimular, ya vamos a verlo como en detalle. Y el estudiante remoto asincrónico, que es un estudiante que hay que considerar por las condiciones actuales de salud. No estamos, ya voy a hablar de cómo se configuran o cómo puede llegar un estudiante a estar en uno de esos tres lugares. Yo diría que no de manera voluntaria, ¿cierto? De manera, lo ideal y el llamado que se hace desde la alta dirección es a que estén los estudiantes de manera presencial, pero puede ocurrir que un estudiante tenga un problema de salud, tenga incluso, pues en este caso, COVID y no pueda estar conectado a la clase, y la universidad le debe asegurar a ese estudiante que va a tener la misma experiencia de aprendizaje. Bueno, no la misma experiencia, pero sí el mismo resultado de aprendizaje a través de una experiencia distinta, mejor. Ese estudiante es el gestor de su propio aprendizaje, un gestor del aprendizaje independiente, pero yo obviamente le tengo que dar las condiciones para que él lo haga. Es el estudiante virtual propiamente, porque es el estudiante que ve la clase después. Pero no es suficiente, insisto, con que vea la clase después. Hay que incluir otros elementos que le permitan hacer seguimiento, es decir, que se expande el tiempo, el estudiante debe hacer seguramente unas cosas después o algunas cosas antes para que lleguemos al mismo resultado de aprendizaje. ¿Cómo aseguramos nosotros que eso efectivamente ocurra? Que eso sí es una llamada particular a los métodos que nosotros, por supuesto, estemos utilizando. Entonces, aquí estamos nosotros como profesores, ¿cierto? Y en el escenario del profesor, vuelve esa palabra adaptarse, esa palabra adaptabilidad, que es fundamental. Entender las condiciones generales. Cómo está el salón, cómo están las ventanas, lo que dijo ahorita Edison, si están ventanas, si se pueden abrir, cómo está la circulación de aire, cómo está la distancia entre los estudiantes, quienes tienen tapabocas, que no estemos, digamos, como compartiendo elementos en la medida de lo posible, que no haya consumo de alimentos, todos esos temas que nos ayudan a vigilar, digamos, esos temas de manera cercana. Y hacerse esa pregunta, ese tercer ítem que a mí me parece, insisto, fundamental. ¿Para qué vamos a la universidad? Si estamos haciendo la presencialidad, que es el centro que nos convoca, la manera, digamos, que define cómo estamos contratados, digámoslo en muchos sentidos, para dar clases presenciales, ¿cuál es el valor que le damos a esa presencialidad? Con tres elementos que siguen siendo fundamentales en cualquier proceso pedagógico. Preparar unos elementos previos, ¿cierto? ¿Qué es lo que el estudiante puede ver antes? ¿Qué es lo que puede consultar antes? ¿Cómo hago seguimiento? Que puede ser a través de la pregunta, ¿cierto? Me están escuchando los estudiantes que están de manera remota, ¿cierto? Yo digo, fulano, fulana, ¿estás entendiendo esto? ¿O qué recuerdas sobre este tema específico? Ya vamos a ver cómo qué funciones les podemos brindar, pero todo esto, digamos, está allí puesto. Leer la conexión, no solamente la conexión del internet, sino leer la conexión de quienes están presentes, ¿cierto? ¿Qué dudas están teniendo? ¿Cómo están viendo el desarrollo de la clase? Si están enredados porque nosotros estamos pendientes de los estudiantes que están conectados de manera remota. Y cómo vamos a gestar métodos diferenciados. Esto implica un cambio a nivel, digamos, sobre todo lo evaluativo, muy complejo, pero muy interesante también, porque a veces el estudiante remoto, pues si yo hago un trabajo grupal, ¿cómo lo logro trabajar con él?
o si es solamente me ha pasado a mí que tengo un solo estudiante remoto, entonces, ¿cómo hago para integrarlo al trabajo que se está haciendo en la clase? Si son más, pues entonces, ¿cómo conecto a esos estudiantes que están a nivel remoto? ¿Cómo les entrego herramientas para que puedan tener esa experiencia de aprendizaje? Y lo que estaban diciendo ahorita, por supuesto, el tema de las adaptaciones con los grupos grandes, que puede ser en algunos casos, y son asuntos que por supuesto se pueden ir conversando, la distribución de los estudiantes en estos momentos, en estos distintos escenarios, digamos, de convocarlos a que asistan a ciertas actividades algunos y que otros tengan otro tipo de experiencia de conexión remota en algunas de las semanas, o cómo, digamos, se organiza desde planeación, desde aulas, un espacio que me permita tener la interacción con todos. Con eso que está, digamos, ahí de penúltimo, que es el centro de todo el trabajo que hacemos en la universidad, siento que todo el aprendizaje y la gestión de la universidad está centrada en el estudiante. Entonces es un poco la respuesta a esas necesidades, por supuesto, lo que nos dan indicaciones allí bien relevantes. El estudiante presencial, el estudiante que va a la universidad es un estudiante que quiere hacer cosas, que valora el trabajo práctico, que nosotros reconocemos, además que está ahí muy cerca de nosotros, entonces nosotros podemos saber a través del estudiante presencial, como siempre, si la clase va mal, si estamos medio aburridores, estos están bostezando mucho, ya tienen hambre, ya huele a almuerzo, todas estas cosas que están ahí, digamos, como importantes allí dispuestas. El tema, por supuesto, de cómo yo no solamente habito el aula, sino que cómo habito el campus de la universidad, que puede tener otros espacios, que también puedo explorar otros lugares de la universidad, incluso recorrerlos con ellos, de acuerdo a las necesidades, y la misma ciudad, que recordemos también que eso es un poco el llamado, ¿cierto? En donde aprendemos, donde exploramos esas posibilidades prácticas, cómo nos desplazamos con ellos, que muchas veces puede ser mucho más bioseguro, ¿cierto? Encontrarnos en otros espacios, en el kiosco de la universidad, o nos vamos al sendero, o hacemos otras cosas que nos permitan explorar los espacios del campus. Obviamente, en este caso, como digamos indicó la profesora Viviana, si no vamos a utilizar el aula, sí es muy importante que hagamos ese reporte a aulas para que ellos también puedan disponer de la misma. Ese estudiante presencial, hay que conectarlo con los estudiantes remotos, ¿sí? Como no dejarlos como en lugares distintos, sino que muchas veces el estudiante remoto, es práctica que también he hecho en algunos momentos, como que he hecho trabajos grupales, entonces dejo que uno de los que está presente, si son en parejas, digamos, trabaje con el otro estudiante por WhatsApp. Entonces lo conecto, digamos, a través de ese modo. El estudiante presencial quiere, o es el que más está, digamos, pendiente de si nosotros efectivamente nos estamos adaptando o no a la duplicidad, digamos, del aprendizaje, en caso de que estemos con conexión remota y con conexión presencial. El estudiante presencial a veces también puede interactuar digitalmente. Yo puedo abrir un Mentimeter y que el estudiante se meta desde su celular y que opine o que ingrese información que se refleje, digamos, en el proyector. Es decir, entra a interactuar también como en ese sentido de lo digital. Con esa gran pregunta que vuelve a aparecer, que creo que están varias diapositivas, pero porque yo creo que a todos nos tiene que parecer muy importante, nos tiene que parecer central, y es cuál es el nuevo sentido de la presencia del estudiante que va a la universidad. Segundo tipo de estudiante, el estudiante remoto sincrónico, es decir, el estudiante que está conectado durante la clase, que está conectado a través de Google Meet, y muy importante, digamos, como tener en cuenta esas particularidades. Estar pendientes del sonido, lo que dijo la profe Yomeida, lo que refirió la profe Beatriz, lo que refirió el profesor Miguel Ángel. Se centra mucho en el asunto de la escucha, está conectado, por supuesto, a través de lo que le estamos presentando, en este caso, pues el diseño en PowerPoint, o lo que tengamos, o la misma cámara, pero este estudiante está conectado fundamentalmente con la clase a través del sonido. ¿Cómo hacemos? De este estudiante tenemos que estar muy pendiente, de este o estos estudiantes, ¿cierto? Estás ahí, estás escuchándome bien, entendiste lo que dije, hacer ese refuerzo mucho con los estudiantes que están en la conexión remota. Estos estudiantes pueden ser útiles para la clase, ¿cierto? Alguien pregunta por un término nuevo y yo puedo pedirle a ese estudiante que está conectado remotamente, que como tiene su computadora al frente,
me busque en Google o en algún gestor académico una duda, un concepto, algo que yo necesito que veamos. Incluso en algunos casos, este estudiante puede ayudarnos con una presentación, ¿cierto? Yo puedo poner una presentación ahí, sí, tener la presentación en el proyector, que el estudiante remoto tenga esta presentación en su poder y sea el estudiante el que nos ayude a pasar diapositiva tras diapositiva. No solamente porque nos da un apoyo, sino porque involucra al estudiante en el desarrollo de la clase y se siente parte de ella, que es un poco como una invitación importante, que el estudiante remoto no se siente excluido, que es otra cosa, por supuesto, que hay que tener muy en cuenta. Las acciones evaluativas, como les dije, tienen que adaptarse. Si hacemos algo en el aula, como está bien Irma, ahí, todo esto queda grabado. Esperamos que los estudiantes de la facultad, los profesores de la facultad, ojalá la puedan ver. O sea, que esta charla que estamos grabando sincrónicamente, que estamos algunos aquí conectados viéndola, también puedan verla a otros profesores, porque hay algunas indicaciones que pueden llegar a ser muy útiles a la hora de tener este acercamiento con los estudiantes. Nuestros estudiantes están reclamando este tipo de, que nosotros estemos empapados sobre estos temas, porque a veces no lo están viendo tan reflejado en las clases, entonces es importante que los tengamos allí en cuenta. Los trabajos grupales se limitan para el estudiante remoto sincrónico en algunos casos, hay que adaptarlos. ¿Cómo hacemos para trabajarlos con ellos? O si nos adaptamos también a las condiciones de individualidad de estos estudiantes. Y lo que les decía, la posibilidad de que nosotros, además del computador, pronto tengamos otro equipo de apoyo, o si no estamos utilizando el computador, que en el mismo computador este estudiante tenga su cámara encendida. Si la puede tener por alguna condición específica que no, pero pues para que podamos estar pendientes de ellos también visualmente cuando eso sea posible. No siempre es posible. Y el otro tipo de estudiante que vemos no es la búsqueda ideal de lo que queremos. Profesor Juan David, si las necesitas, por supuesto, también nos puedes escribir a los correos de dirección de docencia y nosotros te las podremos enviar. Ahí al final de esta presentación creo que está mi correo, están los correos también de Marcela Pedraza y de Viviana Albarán, que son las personas que trabajan con la profesora, o que trabajamos mejor con la profesora María Piedad Marín, digamos desde la dirección docencia, en todo este acompañamiento a ustedes en los procesos de aula y extra aula también. Podemos reactivar, Misa, podemos reactivar el hecho de que en la página veníamos colgando todos los webinars. Sí. Ahí en la parte de dirección de docencia, entonces esta grabación también la podemos subir allí para que todo el mundo tenga acceso, lo mismo que la presentación. Exactamente. Pues también en el espacio de dirección docencia de la página va a quedar también colgada para que la puedan consultar. Bueno, entonces este no es el tipo de estudiante ideal, pero por supuesto es también un estudiante que vamos a tener por las condiciones de salud. Esto está fundamentado sobre todo en condiciones de salud. Ojo, a mí, si yo tengo una clase, digamos, los lunes a las 8 de la mañana, y en algunos momentos los estudiantes, como que yo me conecto y resulta que varían. Si amanece haciendo mucho frío, entonces no llegan todos, y algunos se conectan, y yo les digo, venga, no, esto no es simplemente un asunto de elegir, porque metodológicamente se vuelve muy engorroso para el profesor adaptarse, es decir, no podemos volver al aprendizaje remoto de emergencia solamente porque sí, ¿cierto? Tienen que haber fundamentos para que el estudiante no vaya a la clase. Recordarles a ellos, el estudiante está pagando, entre comillas, por una clase presencial y nosotros estamos, digamos, formados para eso. Estamos adaptándonos a ese terreno de lo digital, pero pues por supuesto hay que intentar o que estén presentes, en el segundo caso, que estén conectados remotamente, y este sería como el último caso digamos, en momentos muy especiales. Pero ojo, debemos estar preparados para este tipo de casos, que es el estudiante remoto asincrónico, es decir, el estudiante que no está en la clase presencialmente, que no está conectado en el momento de la videoconferencia, que probablemente va a ver la clase después, y con el que hay que hacer un proceso distinto, diferenciado, porque es la única manera, digamos, de asegurar que precisamente el aprendizaje tenga ese mismo impacto. Profesora María Piedad. Sí, Misa, es que hoy nada más nos hicieron unas entrevistas los profesores, los estudiantes, perdón, frente a este tema, y eso es muy importante.
Hay estudiantes que por ciertas condiciones particulares desde el principio del semestre expresaron la no posibilidad de un regreso presencial por hábitos o motivos, que digamos que eso es de conocimiento del director de programa, del decano y de algunos profesores. Entonces uno sabe que esos estudiantes se van a mantener a través de las mediaciones tecnológicas. Lo otro es el número de estudiantes que van a poder acceder a la presencialidad gracias al aforo. Habrá grupos de estudiantes donde el aforo es permitido de manera total, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un grupo de 16 estudiantes y ellos pueden venir en su totalidad, pero pongamos el ejemplo de la noche, programa de Derecho, donde yo sé que esa presencialidad va a ser más rotativa, puesto que no todos podrán venir simultáneamente. Entonces lo que tú estás diciendo es fundamental, porque esta mañana me decían los estudiantes, ¿y cómo se manejan las excusas? Entonces, el que yo esté virtual y el otro presencial quiere decir que el que esté virtual tiene falla. Entonces yo decía, claro, miran las múltiples interpretaciones que tienen los estudiantes y son válidas. ¿Qué quiere decir? Yo convengo con mis estudiantes quiénes vienen hoy y quiénes se quedan remotamente o quiénes definitivamente siempre van a estar remotos. Ese estudiante que esté de manera remota, eso figura como si estuviera en el aula de clase, porque eso es una clase híbrida, es válido el que está afuera y el que está presencial. Pero si ese estudiante, de alguna manera, que venía presencial, empieza a decir todo el tiempo que va a estar remotamente y no tiene argumentos para expresar eso, pues ahí es donde nosotros tenemos que entrar a conversar con el estudiante para saber cuál es la dificultad o qué es lo que pasa, a pesar de que habíamos convenido un espacio donde ellos iban a ir presenciales y yo los puedo rotar de acuerdo a los aforos y la disponibilidad. Ahora bien, el estudiante remoto asincrónico es muy normal en la modalidad virtual, que no es la que tenemos nosotros en las clases híbridas. Las clases híbridas es una opción, una alternativa de solución para seguir la vida académica en la mayor nivel de normalidad posible, a pesar de las dificultades y limitaciones que trae consigo la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que un estudiante remoto asincrónico tendría que ser aquel que, obviamente, como dice Misael, está atravesando por una dificultad o una situación de índole en muchos casos de salud o de condiciones de carácter familiar así perentorias y contingentes, donde yo le digo a ese estudiante que perfectamente no, en un momento dado no tiene que asistir porque media una situación particular que es conocida por el profesor y donde yo le digo, te quedó la clase grabada, puedes acceder a ella y ponte al día en las diferentes actividades académicas que desarrollamos en la misma. Pero no es que el estudiante diga, no, es que yo no voy a asistir esta semana presencial porque me voy para UBA, pero como quedan las clases grabadas, entonces después accedo a ellas. Es diferente el programa virtual. El programa 100% virtual, que tiene registro calificado bajo la modalidad virtual, está diseñado de tal manera que los módulos y toda la concepción pedagógica y curricular está al servicio de la virtualidad. Por lo tanto, ese estudiante puede estudiar en muchos casos de manera sincrónica, pero tiene que cumplir con toda su agenda de trabajo como está dispuesto en la modalidad. Entonces son, como ustedes ven, como lo decía Misael ahorita, en la sustentación al inicio, de todas esas posibilidades y obviamente las condiciones particulares de una cosa si es e-learning o si es mediada por tecnología o si es virtual o si es virtual presencial, es decir, hay una cantidad de modalidades y mezclas muy interesantes hoy en día que facilitan obviamente la interacción académica, que facilita el acto pedagógico, pero que obviamente es muy importante definir los límites de las características de uno y otro para que de pronto no vayamos a caer en una excesiva flexibilidad que nos lleve a perder el control frente a lo que estamos diseñando y haciendo, o por el contrario, digamos que la modalidad no permite ningún otro tipo de acciones o de interacciones diferentes a las que tradicionalmente antes de la pandemia conocíamos, porque también sabemos que eso no nos va a permitir tampoco adaptarnos a las condiciones particulares en medio de una situación que obviamente creo que hemos solventado de manera muy positiva
y en eso quiero reconocerles a ustedes, profes, en nombre de ustedes y a toda la comunidad de docentes, que gracias la universidad se ha mantenido en pie, gracias a la dedicación, a la capacidad de ustedes, a los recursivos. Sabemos de las limitaciones, de las condiciones que nos afectan, pero creo que de manera colaborativa hemos hecho un muy buen trabajo, y en especial ustedes que han dispuesto de todo su saber y su experiencia para poder acomodarnos a estas nuevas situaciones. Era eso como misa en torno como a esas grandes diferenciaciones, porque de verdad que los estudiantes nos lo preguntan también, y ahorita unos chicos de comunicación social que están haciendo unos audiovisuales preguntaban por esas particularidades de la modalidad. Gracias, Misa. No, ¿qué tal, Doc? Obviamente, más que oportuna tu intervención. Eso es muy importante, es decir, el estudiante, en la medida de lo posible, saber que va a estar en esta modalidad, que va a estar en esta condición, y dejar muy claros los tiempos. Yo creo que eso es lo que asegura también que, por supuesto, tenga unas asignaciones diferenciadas y tenga unos tiempos adecuados de acuerdo a su condición, pero que tengan, por supuesto, como la conciencia de que debe responder por ciertas cosas, de que no es que se libera, digamos, de las mismas exigencias de los otros, de los otros estudiantes que de pronto hicieron un trabajo más sencillo porque estaban en presencialidad y tienen que hacer de pronto un trabajo más explorativo, más fuerte para llegar al mismo nivel, digamos, al mismo nivel de desempeño que tuvieron los estudiantes que estuvieron presentes. Esta semana se preparan a los estudiantes y solicitar las aulas para las clases de los diferentes grupos. Hacer ese seguimiento, mirar ese tema de aulas, seguirnos reportando. Muy importante, profes, también esos temas técnicos, esas dificultades, que nos las sigan contando para nosotros también poder hacer, digamos, ese enlace también con la oficina de planeación y tener, digamos, ese eco de lo que está sucediendo allí, pues, en distintos momentos. Bueno, aquí ya vamos a terminar, para que no se preocupen, para que ya podamos prepararnos todos para el almuerzo y demás. No quiero ni mucho menos pues, interrumpir ese momento. Pero que es supremamente importante lo que acabo de decir, el tema de preparación, ¿cierto? ¿Cómo nos preparamos? Si en la clase presencial, si normalmente tenemos que llegar unos minutos antes, pues hay que sumarle otros minuticos, ¿cierto? Porque ahora tenemos que llegar antes al aula también para ver en qué condiciones están, si qué condiciones técnicas tenemos, si tenemos, digamos, a veces hemos sabido que los micrófonos se han distribuido y hay momentos en que de pronto pueden llegar al aula y no estar, pero eso lo pueden resolver muy rápidamente en la oficina de aulas, que como ustedes saben ya quedó en el segundo piso, al frente de la antigua rectoría, al frente de la hoy, digamos, oficina de dirección, docencia, proyección e investigación, donde pueden encontrar, digamos, todo ese apoyo en caso de requerirlos. El tema de monitores, como también lo decía el profesor Edison, también va avanzando de manera que tengamos ese apoyo más cercano, más disponible y que puedan resolverse situaciones técnicas de manera muy rápida. Entonces, primero las condiciones técnicas del aula, eso hay que llegar, tenemos que llegar antes para mirarlo. Frente a lo didáctico, si tenemos el aviso de que algunos estudiantes van a estar conectados sincrónicamente o van a estar conectados asincrónicamente. Exactamente, profe Beatriz, yo creo que han estado ahí tratando de multiplicarse, de estar apoyándonos, pero nosotros mismos debemos darles como esa gabela, ¿cierto? De no llegar a la hora en punto para que se resuelva un tema técnico, sino llegar un poquito antes en la medida de lo posible para resolverlos. Y también frente a los contenidos, ¿cierto? Que vamos a empezar a explorar, que vamos a investigar con ellos para tener, por supuesto, ese nivel allí de didáctico. El tema del tablero, esto suena muy chistoso, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? El tablero analógico, cómo responde a las condiciones de lo remoto, ¿cierto? ¿Para qué usamos el tablero? Allí es muy importante también pensar en si nos podemos apoyar en el mismo proyector o si vamos a utilizar el tablero con qué fin, con la conciencia de qué tipo de estudiantes tenemos allí conectados. Por supuesto, el tablero desde siempre ha sido exacto, como dice la profesora Beatriz, cómo es nuestra principal herramienta, ¿cierto? Cómo podemos ayudar ahí a desplegar las trayectorias de los conceptos, los mapas mentales, los gráficos, las conexiones sinópticas, todo esto que por supuesto está allí apareciendo con la claridad de que también puede intervenir el proyector, porque hay algunos salones en los que el proyector está sobre el tablero. Entonces, en esos casos, ¿yo qué hago en algunos casos? Si voy a utilizar el tablero,
Y voy a utilizar también el proyector para mostrar contenidos, digamos, que en algún momento me puedan servir en línea. Hay una cosa muy fácil, muy sencilla que pueden hacer para no escribir encima y que no se vea nada. Y que puedan dejar, digamos, como la pantalla, no la tengan, en la cual se proyecta, la puedan subir, utilizar el tablero, mientras también utilicen, digamos, el proyector, es poner en PowerPoint, abren PowerPoint en el computador, abren una presentación en blanco y la ponen en presentación. De esa manera pueden escribir sobre el tablero, el estudiante que está remoto va a ver y pueden volver a bajar la pantalla y volver a proyectar de manera que puedan utilizar las dos herramientas, digamos, de manera alternada. Una solución pues como de lo que nos hemos dado cuenta y que puede surgir allí como bajo muchas modalidades. Eso ahí como tratando de correr un poquito para no interrumpirles mucho hasta ahora, pero dándoles esas indicaciones que nosotros concebimos como fundamentales. Les agradezco pues mucho por su acompañamiento, por su compañía en este espacio. Ahí están, digamos, como los correos de Marcela Pedraza, apoyodirdocencia@manizales.edu.co. Si no la conocen, también presencialmente está, digamos, en la oficina. Ella está, digamos, allí apoyándonos en varios procesos. Empezó con nosotros hace poco y pues puede también apoyarnos en este caso específico, dirdocencia@manizales.edu.co, que es el correo que maneja nuestra compañera Viviana Albarán, que es la que se encarga de todos los temas de organización y gestión, que fue la que creó este escenario, que es la que nos tiene aquí conectados grabando. Allá también pueden estar encontrándonos la profesora María Piedad y a mí, por supuesto, en mi correo, mperalta@. O si tienen alguna pregunta final de cierre, también bienvenidos. Sí, también, exactamente. ¿Alguna pregunta o alguien que quiera participar activamente para cerrar? Recordarles nuestro encuentro dentro de 8 días. Creo que Rubén iba a hablar. Decirles que muchas gracias por los aportes para el ejercicio de la docencia. En mi caso, que estoy a distancia y que solamente de manera ocasional estoy con la maestría, pues me sirve como actualización de cómo está la universidad y cómo está afrontando estos procesos de educación híbrida, que era un concepto, por ejemplo, que yo no conocía alguna vez. Pues obviamente en la práctica uno sabe que es cuando se asiste o una parte y los otros se quedan en casa, pero esos tropiezos que se van encontrando en la marcha serán útiles para nuestro desempeño, no solamente acá, sino en otras instituciones. De manera que muchas gracias. A ti, muchas gracias, profesor Rubén. Recordarles, dentro de 8 días, a la misma hora, de 10 a 12, vamos a tener la capacitación en herramientas tecnológicas. Nos lo va a orientar el CEDUN, que es nuestro centro de educación a distancia y virtual, y dentro de 15 con participantes en el manejo de todo lo que ha sido la alternancia desde AFIP. Quiero contarles que la universidad, nosotros participamos en el Plan Padrino. El Plan Padrino es que acompañamos a otras instituciones en todo este proceso que se ha generado a través de la pandemia, y AFIP ha sido el puente entre el Ministerio de Educación, las instituciones padrinas y las apadrinadas. Entonces hemos entablado una relación muy estrecha con EAFID, porque ellos de verdad que han tenido también un desarrollo muy interesante en todo lo que es el COLAB, que es el laboratorio que el Ministerio de Educación puso a disposición nuestra a través de las diferentes herramientas, conferencias, cursos que nosotros como instituciones hemos puesto a disposición de todo el sistema educativo en Colombia. Entonces, a través de EAFID concertamos, ¿cómo es que se llama, Misa, quien nos va a acompañar? Daniel. No, estamos hablando con Mauricio Vázquez, que es el director de la maestría en comunicación transmedia, pero probablemente nos vaya a acompañar la asesora pedagógica de AFIT, que se llama Patricia Toro, que también trabaja desde la universidad como de toda la área institucional. Perfecto, entonces con ellos vamos a trabajar lo que ahorita nos habló Misael sobre HyFlex, que es un poco pues todo este manejo de las clases híbridas, porque hemos entendido que realmente implica un esfuerzo mayor, implica obviamente superar dificultades, pero también entendemos que desde las experiencias que cada uno tienen ustedes a través del tiempo, tanto en pedagogía como en sus saberes disciplinares,
realmente nos da mucha tranquilidad porque hay muchas cosas que se pueden subsanar cuando se tienen personas como ustedes que realmente saben lo que hacen y aman lo que hacen. Eso creo que es de los elementos más importantes para tenernos y mantenernos al pie de este proceso que es de realmente un reto para toda la vida. Como decía Misael, sabemos que no vamos a ser los mismos después de esta situación. Bueno, perdió la cámara Marcela, se las presento. Marcela, aquí estamos los 4 de dirección de docencia para que nos conozcan y nos reconozcan. Entonces, dime. Falta Ana por prender la cámara. Sí, falta Anita por eso, pero es que Anita está trabajando también, ella trabaja en el hospital. Bueno, otra cosa que les quería decir ahorita y se me olvidó, Ana María Escandón, ella es nuestra fonoaudióloga, ahí está. Ella está en este momento pues en el hospital infantil porque trabaja en las mañanas allí. Pero recuerden que Ana María sigue haciendo todas las terapias de voz y manejo de la voz, porque sabemos que estas clases híbridas y esto nos lleva a una respiración que a veces nos agotamos y por el uso también del tapabocas, donde a veces esa vocalización y esa manera como de proyectar la voz, como decía Misael, se nos dificulta porque esto es una barrera. Entonces recuerden que con Ana María también pueden solicitar el apoyo incondicional, tanto para recomendaciones o asesoría o para terapia personalizada. Y Marcela, recuerdan que Mafe, ella se retiró de la universidad y Marcela está ocupando el cargo de María Fernanda, o sea que con ella, Marcela, pues reiterar la bienvenida a la dirección de docencia y que con ella también pueden hacer todo lo que tiene que ver con plan de vida, pero vino a hacer un trabajo muy interesante que tiene que ver con todos los sistemas de aseguramiento de calidad, en el acompañamiento de la renovación de registros calificados, en los procesos de acreditación de programas, es nuestra mano derecha en todo esto. Así que muchas gracias, Marcela, y a todos, pues muchas gracias por asistir a este espacio y los vamos a esperar en todos los espacios. Muchas gracias. Bueno. Chao, profes. Un Gracias. abrazo, feliz almuerzo, Chao. feliz fin de semana y estamos pendientes. Gracias. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Feliz fin de semana. Hasta luego a todos, gracias. Gracias, Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por la charla de hoy. De lo que yo pueda Muchas hacer, gracias. estoy a la orden. Gracias, profe Miguel Ángel. Gracias, Miguel. Y aquí, mejor dicho, recibimos todas las recomendaciones de ustedes. Y si ustedes pueden participar activamente, esperamos sus recomendaciones, sugerencias y de verdad que las acogeremos inmediatamente. Pía, ¿nos vas a enviar la programación de las próximas charlas, la que dijiste ahora? Sí, señor. Viviana te manda la publicidad esta semana de cada una de las charlas con el link que lo lleva allí para que puedan asistir. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Misael. Chao, Carlos. Bueno. Muchas gracias porque sabemos que están también ustedes ocupados, sacan el tiempito para este espacio, para nosotros es de verdad que muy gratificante. Gracias, chao.